Hola amigos, les doy la bienvenida a otro día más de lectura bíblica. Mi nombre es Flor, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Les recuerdo que estamos haciendo un plan de lectura de un año y estamos siguiendo un orden cronológico. En estos momentos nos encontramos en el libro de Números y el día de hoy vamos a estar leyendo los capítulos 21, 22, 23 y el capítulo 24. Así que les doy la bienvenida nuevamente. Les pido que tengan su Biblia a la mano para que me puedan seguir en esta lectura del día de hoy. Pero si no tienen su Biblia, pues me pueden seguir en la pantalla. Así que vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Y también le cedemos ese espacio o le cedemos este espacio al Espíritu Santo para que sea Él fluyendo, para que sea Él obrando en nuestros corazones, para que su palabra se quede en nuestra mente, en nuestro corazón y para que la podamos poner en práctica cada día. Así que te damos la bienvenida, Espíritu Santo, quédate aquí con nosotros, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar en el capítulo 21. Conquista de Orma. Cuando el rey cananeo de la ciudad de Arad, que vivía en el Negev, oyó decir que los israelitas venían por el camino de Atarim, salió a pelear contra ellos e hizo algunos prisioneros. Entonces los israelitas prometieron al Señor que si Él les ayudaba a conquistar a aquel país, ellos destruirían por completo todas sus ciudades. El Señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos. Y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos, lo mismo que a sus ciudades, por lo que a aquel lugar le pusieron por nombre Orma, la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor le envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Diversas etapas. Los israelitas siguieron su camino y acamparon en Obot. De Obot siguieron adelante y acamparon en Abarim, en el desierto, al oriente del territorio de Moab. De ahí siguieron y acamparon en el arroyo Sered. Luego siguieron adelante y acamparon al otro lado del río Arnón. Este río se encuentra en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos y sirve de frontera entre el territorio de Moab y el de los amorreos. A eso se refiere lo que dice el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Baeb, en la región de Sufa, por los arroyos y por el Arnón, y por la orilla de los arroyos, que se extienden hasta la región de Ar, y llegan hasta la frontera de Moab. Del río Arnón siguieron hasta Beer. Allí está el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Fue en esta ocasión cuando los israelitas cantaron: brota agua del pozo, cántenle al pozo. Los jefes lo cavaron con sus varas de mando, los nobles del pueblo lo abrieron con sus bastones. Del desierto continuaron los israelitas hasta Matana, de Matana a Naaliel, de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el territorio de Moab, hacia las alturas de Pisga, desde donde se ve el desierto. Israel derrota al rey Sehón. Los israelitas mandaron unos mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, a que le dijeran: quisiéramos pasar por tu territorio. No nos meteremos en los campos sembrados, ni en los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Atravesaremos tu territorio yendo por el camino real. Pero Sehón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio, sino que juntó a toda su gente y salió al encuentro de ellos en el desierto. Y al llegar a
Jaasa los atacó, pero los israelitas se defendieron y lo derrotaron, y ocuparon su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera con el territorio de los amonitas, la cual estaba fortificada. Así pues, Israel ocupó todas esas ciudades de los amorreos, es decir, Hesbón y sus pueblos dependientes, y se quedó a vivir en ellas. Hesbón era la ciudad donde vivía Sehón, el rey de los amorreos. Sehón había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo aquel territorio hasta el río Arnón. Por eso decían los poetas: vengan a Hesbón, la capital del rey Sehón, reconstrúyanla, fortifíquenla. Desde Hesbón, la ciudad de Sehón, brotará las llamas de un incendio que destruyeron a Ar de Moab y las alturas que dominan el Arnón. Lástima de ti, Moab, estás perdido, pueblo del dios Quemos. Él ha dejado que tus hombres salgan huyendo, que tus mujeres caigan en poder del rey Sehón. Fue destruido el poder de Hesbón, de Dibón a Nofa, todo quedó en ruinas, y el fuego llegó hasta Medeba. Israel derrota a Og, rey de Basán. Así pues, Israel ocupó el territorio amorreo. Además, Moisés envió a algunos hombres a explorar la ciudad de Jazer, y los israelitas conquistaron las ciudades vecinas y expulsaron a los amorreos que vivían ahí. Después volvieron en dirección de Basán, pero Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército a pelear contra ellos en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, que yo voy a ponerlo en tus manos, junto con todo su ejército y su país, y tú harás con él lo mismo que hiciste con Sehón, el rey amorreo que vivía en Hesbón. Y así los israelitas mataron a Og y a sus hijos y a todo su ejército, no dejaron a nadie con vida y se apoderaron de su territorio. Capítulo 22. Balac manda llamar a Balaam. Los israelitas siguieron su camino y acamparon en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se fijó en lo que los israelitas habían hecho con los amorreos. También la gente de Moab se llenó de miedo al ver que los israelitas eran tan numerosos. Entonces dijo la gente de Moab a los ancianos de Madián: toda esta gente va a acabar con nuestra tierra, como un buey acaba con el pasto del campo. Por aquel tiempo Balac era rey de Moab y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien se encontraba en Petor, junto al río Éufrates, en el país de Amav. Balac ordenó a sus mensajeros que dijeran a Balaam: de Egipto ha venido un pueblo que se ha extendido por todo el país y ahora se ha establecido delante de mí. Ven enseguida y maldice a este pueblo por mí, pues es más fuerte que nosotros. Quizás así pueda yo derrotarlos y expulsarlos del país. Yo sé que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se cumplen. Los ancianos de Moab y de Madián se fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones, y al llegar a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje de parte de Balac. Y Balaam les dijo: quédense aquí esta noche y yo les responderé según lo que el Señor me ordene. Y los ancianos de Moab se quedaron con él. Pero Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam le respondió: Balac, hijo de Zippor, que es rey de Moab, los envió a que me dijeran que un pueblo ha salido de Egipto y que se ha extendido por todo el país. Balac quiere que yo vaya enseguida a maldecirlos, para ver si así puede derrotarlos y echarlos fuera de su territorio. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque a ese pueblo lo he bendecido yo. Al día siguiente Balaam se levantó y les dijo a los jefes que había enviado Balac: regresen a su tierra, el Señor no me permite ir con ustedes.
Los jefes de Moab regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Pero Balac insistió y volvió a enviar otros jefes, esta vez en mayor número y de más importancia que los primeros. Ellos fueron a ver a Balaam y le dijeron: Balac, hijo de Zippor, te manda decir: por favor, no te niegues a venir. Yo te daré los más grandes honores y te haré todo lo que me pidas. Y haré todo lo que me pidas. Pero ven y hazme el favor de maldecir a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aunque Balac me diera todo el oro y la plata que caben en su palacio, yo no podría hacer nada, ni grande ni pequeño, que fuera contra las órdenes del Señor mi Dios. Sin embargo, quédense ustedes aquí también esta noche y veré qué me dice esta vez el Señor. Por la noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: si esos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Balaam se encuentra con el ángel del Señor. Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban 2 criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque se había ido, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a los 2 lados. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiéndole la pierna a Balaam. Entonces Balaam le volvió a pegar, pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho, donde no podía uno desviarse a ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. En ese momento el Señor hizo que la asna hablara y que le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. Te estás burlando de mí, le respondió Balaam. Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo: ¿por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien he venido a cerrarte el paso porque tu viaje me disgusta. El asna me vio y me esquivó las 3 veces. Si no me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella la habría dejado con vida. Y Balaam respondió al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas allí, cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré. Pero el ángel del Señor le contestó: puedes ir con esos hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga. Balac recibe a Balaam. Balaam fue con los jefes de Balac. Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Y cuando Balac supo que Balaam venía, salió a recibirlo a una ciudad de Moab situada junto al río Arnón en la frontera del país y le dijo: te mandé a llamar con insistencia. ¿Por qué no querías venir? ¿Pensabas que no soy capaz de hacerte muchos honores? Y Balaam le respondió: pues aquí estoy. Ya vine a verte, pero no tengo poder para hablar por mi cuenta. Yo solo podré decir lo que Dios me comunique. Luego Balaam se fue con Balac a Kiriat Usot, donde Balac mandó que mataran vacas y ovejas y que se las llevaran a Balaam y a los jefes que lo acompañaban. A la mañana siguiente Balac buscó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver los alrededores del campamento de los israelitas. Entonces Balaam le dijo: constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le dijo, y entre los 2 sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balac: quédate junto al sacrificio mientras voy a ver si el Señor viene a encontrarse conmigo. Luego te comunicaré lo que él me dé a conocer. Balaam bendice a Israel. Y Balaam se fue a una colina desierta donde Dios se le apareció. Balaam le dijo: he preparado 7 altares y en cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces el Señor puso en labios de Balaam lo que tenía que decir y le dijo:
Regresa donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de todos los jefes moabitas. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Desde las montañas del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme a Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero, ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas lo miro. Es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos, y tú te has puesto a bendecirlos. Y Balaam contestó: habíamos quedado en que yo diría solamente lo que el Señor pusiera en mis labios. Pero Balac insistió: ven conmigo a otra parte desde donde solo podrás ver los alrededores del campamento, pero no el campamento completo. Maldícemelos desde allí. Y Balac llevó a Balaam al campo de Sofim, en la cumbre del monte Pisga, donde construyó 7 altares y sacrificó en cada uno un becerro y un carnero. Allí Balaam dijo a Balac: quédate aquí, junto al sacrificio, mientras yo voy a encontrarme con Dios. El Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios lo que tenía que decir. Además le dijo: regresa donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie, junto al sacrificio, en compañía de los jefes moabitas, y Balac le preguntó: ¿qué te dijo el Señor? Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo órdenes de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirlo. Nadie ha visto engaño ni maldad en Israel. El pueblo de Jacob, el Señor su Dios está con ellos y ellos lo aclaman como rey. Dios, que los sacó de Egipto, es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Contra Jacob no valen maleficios, contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel: cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Este pueblo se levanta, amenazante como un león, y no descansará hasta devorar su presa y beber la sangre de sus víctimas. Balac dijo entonces a Balaam: ya que no puedes maldecir a este pueblo, por lo menos no lo bendigas. A lo cual respondió Balaam: ¿no te había dicho ya que yo solo puedo hacer lo que el Señor me ordene? Entonces Balac le dijo: ven, que te voy a llevar a otra parte. Puede ser que a Dios no le disguste que maldigas a Israel desde allí. Y así Balac se llevó a Balaam a la cumbre del monte Peor, desde donde se ve todo el desierto. Allí Balaam le dijo a Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le dijo, y en cada altar sacrificó un becerro y un carnero. Pero como Balaam vio que al Señor le parecía bien bendecir a Israel, ya no fue a recibir profecías de parte de él como lo había hecho las otras veces, sino que volvió la mirada hacia el desierto. Y al ver Balaam a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios se apoderó de él. Entonces Balaam pronunció esta profecía: mensaje de Balaam, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que recibe mensajes y tiene visiones de parte del Dios Todopoderoso. Jacob, qué bellas son tus tiendas, qué bello Israel, tu campamento. Parecen largas filas de palmeras, jardines junto a un río, aloes plantados por el Señor, cedros a la orilla del agua. Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agag. Su poder real será muy grande. Dios, que los sacó de Egipto, es para ellos lo que son para el búfalo sus cuernos. Israel devorará a las naciones enemigas, les romperá los huesos y los herirá con flechas. Cuando se acuesta a descansar parece un león, nadie se atreve a despertarlo. Bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Profecías de Balaam. Al oír esto, Balac se enojó mucho con Balaam y golpeando las manos le dijo: yo te llamé
para que maldijeras a mis enemigos y resulta que ya van 3 veces que los bendices. Más te vale volver a tu casa. Yo había prometido hacerte grandes honores, pero el Señor lo ha impedido. Y Balaam le respondió: ya les advertí a tus mensajeros que, aunque me dieras todo el oro y la plata que caben en tu palacio, yo no podría desobedecer las órdenes del Señor ni hacer nada bueno ni malo por mi propia cuenta, y que solo diría lo que el Señor me ordenara decir. Pues bien, regreso a mi país, pero antes voy a decirte lo que este pueblo hará en el futuro con tu pueblo. Entonces Balaam pronunció esta profecía: mensaje de Balaam, hijo de Beor, hombre de mirada penetrante, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que conoce lo que el Altísimo conoce, que recibe mensajes y tiene visiones de parte del Dios Todopoderoso. Veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Le aplastará la cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Set, conquistará Edom, se apoderará de Seir, que es su enemigo. Israel realizará grandes hazañas. Un vencedor saldrá de Jacob y destruirá a los que queden en la ciudad. Después vio Balaam a Amalek y pronunció esta profecía: Amalek es una nación importante, pero terminará destruida por completo. También vio a los kenitas y pronunció esta profecía: descendientes de Caín, aunque sus refugios sean firmes, aunque hayan puesto su nido entre las rocas, ese nido será destruido por el fuego, cuando Asiria los haga prisioneros. Después pronunció esta profecía: ay, ¿quién vivirá todavía cuando Dios haga estas cosas? Vienen naves de la costa de Chipre y dejarán en ruinas a Asiria y a Eber, pues también Eber será destruido. Después de esto, Balaam se puso en camino y volvió a su casa. Balac también se puso en camino. Y aquí concluimos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga grandemente y espero verlos el día de mañana para otra lectura diaria.